Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Aquí en el 17, mas el justo por su fe vivirá. El título para este mensaje, el Evangelio, es poder de Dios. Hoy en día en el mundo, muchos hablan de poder político, poder económico, poder humano. Sin embargo, existe un poder superior que no depende de fuerzas humanas ni de habilidades naturales. Es el poder del Evangelio. El apóstol Pablo declaró con valentía que no se avergonzaba del Evangelio, porque sabía que no era solo un mensaje, sino la manifestación del poder de Dios para transformar vidas, para restaurar corazones y asegurar la salvación eterna. El Evangelio no solo salva, sino que sostiene y transforma y sobre todo perfecciona. Es el poder que comienza una obra y que la va perfeccionando y también la termina. Hoy vamos a ver unas verdades profundas sobre el poder del Evangelio. Y como primer punto de 20, el Evangelio es poder para crear y comenzar una nueva vida. Ahí en Isaías 40, 28, 31 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amada iglesia, Isaías profetizó un pueblo cansado y debilitado por el exilio y sobre todo la opresión. Dios le recordó que Él es el creador eterno, que no se fatiga. Jeremías fue enviado a observar al alfarero, ilustrado como un Dios que moldea a su pueblo. Y Pablo, escribiendo a los filipenses, afirmó que Dios no abandona las obras iniciadas. Así que, amada iglesia, el Evangelio es poder, porque Dios es el creador. ¿El creador de qué? Del universo. Él creó la humanidad, y cuando el pecado destruyó al hombre, Dios comenzó una nueva creación en Cristo. Dios se acordó del ser humano para restaurarlo. Así como el alfarero vuelve a formar una vasija dañada, Dios forma vidas
quebradas y las rehace. El Evangelio no es un parche superficial, es una nueva creación espiritual. Amada iglesia, si alguien siente que su vida está rota, cansada o sin dirección, debe recordar algo importante. Dios no ha terminado contigo. Aunque hayas fallado, Dios sigue trabajando. Aunque te hayas deshecho en sus manos, Él puede rehacerte. El Evangelio inicia una obra nueva en nosotros. La regeneración es el acto soberano de Dios mediante el cual el pecador recibe nueva vida espiritual. No es una reforma moral externa, sino una transformación interna por el poder divino. Ahí en Filipenses 1:6 enseña que la salvación es una obra progresiva y que culminará en la glorificación. Amada iglesia, el Evangelio no solo comienza algo en nosotros, sino que nos sostiene mientras somos moldeados. Dios no abandona el torno. Dios no deja la obra incompleta. Dios termina lo que empieza. Porque es que el poder del Evangelio no solo te rescata del pecado, te construye para cumplir el propósito de Dios. Y como segundo punto, el Evangelio es poder para quitar el pecado y producir fruto. Ahí en Juan 1:19, Juan 1:29, dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y ahí en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero vemos que Juan el Bautista anunció a Jesús como el Cordero de Dios, recordando el sistema sacrificial del Antiguo Testamento en la cruz. Jesús declaró: consumado es, señalando el cumplimiento perfecto del plan redentor. Podemos ver una vez más que el Evangelio es poder para quitar el pecado y producir fruto. Porque es que el poder del Evangelio se manifestó en la cruz. Jesús vino a quitar el pecado del mundo, no a cubrirlo temporalmente, no a ignorarlo, sino a removerlo completamente. Pero ¿cómo adquirimos ese beneficio? Cuando nos acercamos profundamente a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero también vemos el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no termina en el perdón, también produce fruto en la vida del creyente. También la palabra declara: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando permanecemos en Cristo, el fruto del Espíritu comienza a manifestarse con amor, gozo, paz, paciencia y dominio propio. Eso es evidencia del poder del Evangelio. La pregunta no es solo
¿he creído en el Evangelio? La pregunta también debe ser, ¿estoy produciendo fruto? El poder del Evangelio cambia el carácter y transforma emociones y santifica pensamientos. La justificación declara al pecador justo delante de Dios. La santificación transforma progresivamente su carácter, porque el fruto del Espíritu es evidencia visible de la obra interna del Espíritu Santo. Vemos que el Evangelio no solo limpia el pasado, sino que transforma el presente y garantiza el futuro. Cuando Cristo vive en nosotros, el fruto no es esfuerzo humano, sino resultado de permanencia espiritual. Así que debemos permanecer en la palabra, debemos permanecer en Cristo para poder dar esos frutos visibles. Porque es que, amada iglesia, donde el Evangelio entra, el pecado sale y el fruto comienza a florecer. Y como tercero y último punto, el Evangelio es poder que se perfecciona en nuestras debilidades. Ahí en 2 de Corintios 3, 16 al 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo, Ahí en 2 de Corintios 12, 9 al 10 dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es maravilloso, esto es palabra viva de Dios. Aquí Pablo describió a los corintios enfrentando oposición, persecución y debilidad física. Pero sin embargo, comprendió que el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad cuando el hombre reconoce su fragilidad. Amada iglesia, el mundo cree que el poder se demuestra en la fuerza, pero Dios muestra su poder en debilidades. Cuando reconocemos que no podemos solos y nos rendimos delante de Dios, Dios comienza a manifestar su gloria. Porque es que el Evangelio enseña que cuando soy débil, entonces soy fuerte espiritualmente. Porque no depende de nosotros, sino del poder de Dios. Así que no debemos esconder nuestra debilidad. No debemos negar nuestras luchas. Todo esto debemos presentarlo delante de Dios. Porque el lugar donde te sientes más débil es donde Dios quiere mostrar su poder. Somos débiles, pero cuando nos acercamos a Dios, Él nos hace más fuertes. Porque es que la gracia de Dios sostiene al creyente en medio de la debilidad. La santificación ocurre por medio del Espíritu Santo, quien transforma al creyente de gloria en gloria. El poder, debemos tener en cuenta que no es humano, es divino.
La debilidad no es un obstáculo para Dios. No es pecado sentirnos débiles. El problema es que no entregamos esa debilidad delante de Dios. Esa debilidad no es un obstáculo, es una oportunidad. Dios usa la debilidad para mostrar que la victoria viene de Él y no del hombre. Porque es que tu debilidad no cancela el poder de Dios, lo revela. El Evangelio, amada iglesia, no es teoría, no es religión, no es tradición. El Evangelio es poder de Dios. Poder para comenzar una nueva vida, poder para quitar el pecado, poder para producir fruto, poder para sostenernos en la debilidad. Vemos que Dios sigue obrando, amada iglesia. El mismo poder que creó el universo, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el mismo poder que actúa en los que creen, hoy está a la mano en esta mañana para que usted lo tome. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio no solo salva, transforma, sostiene y perfecciona. El Evangelio es Cristo Jesús. Él se manifestó por medio de la palabra. Y hoy tenemos ese mediador entre Dios y los hombres. Ahí lo puede leer en 2 de Timoteo 2:5, que hay un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Por eso, si te sientes fatigado, si sientes tristeza, dolor, hay una esperanza en esta mañana. Hay una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque es que la palabra no es cualquier libro. La palabra es poder de Dios. La palabra nos dice que el Evangelio de la cruz es locura a aquellos que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Debemos estar confiados en cualquier situación, que la respuesta vendrá, que Dios es el último que da la palabra, que tenemos ese abogado perfecto para subir a Dios. Hay veces nosotros oramos directamente a Dios, de tú a tú, pero sabemos que si oramos en el nombre de Jesús, hay una alta probabilidad de que Dios nos escuche, porque Él es el único mediador, recuerde usted. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Tú nos hablas, Señor, tú nos das una esperanza, Señor, y esa esperanza es el Evangelio. Esa esperanza es Cristo Jesús. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque sabemos que abogado tenemos para con el Padre. Gracias porque tú te has tomado la molestia, Señor, de colocar ese mediador, de colocar esa palabra viva, esa instrucción viva, Señor. Gracias. Yo creo que nosotros solos no hubiéramos podido sin la ayuda de Jesús. Gracias por tu Hijo y gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Hoy creemos, Señor, en esta mañana, Padre bueno. Hoy creemos, Padre amado, que tú nos hablas, que tú nos has hablado, Señor. Hoy creemos que el Evangelio es poder para crear y comenzar una nueva vida, Señor. Hoy creemos que el Evangelio es poder para quitar el pecado
y producir fruto, Señor. Hoy creemos que el Evangelio es poder, que se perfecciona en nuestra debilidad, porque yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.